Bienvenido a mi canal, soy Aarón Moisés. Gracias por conectarte con nosotros a través de este canal, que el propósito es de que te conectes con Dios a través de la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Y quiero invitarte, todo el que me está viendo hoy por primera vez y los que nos siguen, los suscriptores que nos siguen, vamos a orar y prepararnos para introducirnos a lo que nos va a conectar con Dios. Es su palabra, la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, prepara nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, todo aquello que quiera estorbar para robarnos, Señor, en este momento donde tú nos vas a hablar, Señor, hoy se detiene, Padre, y la semilla que hoy tú siembras en nuestros corazones da fruto al 100 por 1. Yo bendigo a cada hombre, cada mujer que hoy se ha conectado, Padre, cada familia que nos está viendo, Señor. Padre, obra en sus vidas, obra en sus necesidades, obra en sus carencias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y glorifícate de una manera especial, Señor, en su vida. Amén. Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, lo estamos estudiando, estamos analizando la simbología que contiene todo este libro y dirigido por el Espíritu Santo, resaltando el mensaje que es para hoy presente para nuestras vidas. Y eso es lo que estamos estudiando. Estudiamos la composición de esta carta en el primer video de la revelación de Jesús. Hemos llamado esta serie así, vamos por la tercera parte de la revelación de Jesús y tocamos el inicio, para quién fue dirigida la carta, y tocamos también la primera iglesia de las 7 iglesias que fue enviada esta carta, y que más que una carta es una profecía. Y la profecía contiene 2 partes bien importantes: un mensaje para las 7 iglesias de esos tiempos y un mensaje para la iglesia de estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a analizar la iglesia de Esmirna. Esa es la que vamos a estudiar hoy. Ya vimos la primera, la iglesia de Efesios, y hoy nos toca analizar la iglesia de Esmirna, a extraer todo lo que Dios tiene para nosotros con respecto a lo que le habló en la iglesia de Esmirna. Algo que tenemos que entender de Apocalipsis son 3 aspectos bien importantes. Primero, se relaciona con las cosas que son. ¿Y a qué me refiero que se relacionan las cosas que son? Es decir, el estado actual de la iglesia, y eso encierra varios aspectos que contiene excelentes preceptos, exhortaciones, elogios de parte de Dios reveladas al apóstol Juan, reproches, promesas y amenazas, y adecuado para instruir a la iglesia genuina de Cristo en todo momento y en todo tiempo. El segundo aspecto que también encierra cuando analizamos esta profecía es que contiene una profecía de las cosas que serán más allá. ¿A qué me refiero a las cosas que serán más allá? Describe el estado futuro, que es muy importante, de la iglesia. Y para ese tiempo del estado futuro, para nosotros es el tiempo actual de la iglesia, desde el momento en que el apóstol contempló las visiones registradas, que fue revelada en el Espíritu, porque fue una experiencia espiritual, no fue una experiencia carnal. Y lo tercero, está destinado a mejorar todos los aspectos espirituales del creyente como de la iglesia. ¿Para qué? Para advertir al pecador descuidado, señalar el camino de salvación al que investiga, está despierto y quiere edificarse, para edificar al creyente débil, consolar al cristiano afligido y tentado. Todos esos aspectos lo encierra esta poderosa carta. Y para fortalecer especialmente, ¿saben a quién? A los mártires de Cristo, bajo las crueles y persecuciones y sufrimientos que van a infligir en los últimos tiempos, y que es un hecho y una realidad. La iglesia va a ser perseguida. Cada vez que nos acercamos a los últimos tiempos, vemos la agresividad del sistema, cómo quiere detener el paso de la iglesia. Hoy en día estamos encerrados supuestamente por una pandemia,
en la cual hay restricción, no tenemos contacto social, no nos podemos reunir y una de las áreas más afectadas es la iglesia de Cristo. Y lo estamos viendo en estos tiempos. Pero también ha sido de provecho en qué condición, en fortalecer las familias creyentes en el Mesías Cristo Jesús. Entonces todo esto lo contempla y todo esto encierra un solo mensaje: Cristo viene y el tiempo se está acercando. Pero hablemos sobre Esmirna. El primer nombre de Esmirna en griego se traduce como mirra. Y la palabra mirra es una sustancia resinosa, aromática, con propiedades medicinales. Se saca de ciertos árboles esa sustancia. Pero hablando de Esmirna, me llama mucho la atención. Era una ciudad que quedaba al norte de Éfeso y se llamaba Puerto de Asia, así se le conocía a Esmirna, porque tenía un puerto excelente para el mar Egeo. La iglesia de esa ciudad luchaba, escuchen muy bien, con dos fuerzas enemigas. La iglesia de esos tiempos luchaba con dos fuerzas enemigas. Número uno, escucha, mira esto, una población judía muy opuesta al mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del Mesías, y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración en ese momento al emperador de Roma. La persecución y el sufrimiento que vivió esta iglesia en esos tiempos era inevitable en un ambiente así, con estos dos elementos que si podemos decir, atacaban a la iglesia. Por eso el nombre de Esmirna también nos indica sufrimiento. Eso es lo que simboliza. Amargo, pero perfume dulce y costoso. Esos son los simbolismos de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se identifica, escuche, en el periodo mártir de la era diocleciana. Y esto es bien importante saberlo, fue el tiempo llamado como la gran persecución de la iglesia. Y esto es lo que vivió esta iglesia. Por eso es que las 7 iglesias, lo dije al principio en el primer video, representan la condición del creyente, la condición de la iglesia actual, la condición de la iglesia de esos tiempos, y hay un mensaje para la condición de la iglesia del presente. Pero y también representa un periodo, una era del tiempo, de la historia, y esa era fue la gran persecución. Entonces, las últimas persecuciones más sangrientas fue la que vivieron esa iglesia, la iglesia Esmirna, por el Imperio Romano, donde emitieron una serie de edictos, escuche bien esto, que abolían los derechos totales y legales de todos los creyentes. Entonces, aquí nos conseguimos varios aspectos interesantes que quiero compartir con un personaje bien emblemático en la historia de la iglesia de Esmirna, como lo fue Policarpo. Usted lo busca en la historia universal y la historia sobre la iglesia, te vas a conseguir con este personaje Policarpo en el año 70 a.C., en el año 155. Policarpo fue un obispo establecido por el apóstol Juan para esos últimos tiempos, y se decía que era el que estaba encargado de la iglesia de Esmirna. Él luchó contra la persecución, él luchó con todos esos aspectos tan tremendos que vivieron por el emperador Antonio Pío en ese momento que estaba gobernando. Pero con toda esta información nos vamos directo al pasaje. Apocalipsis capítulo 2 verso 8. Estoy utilizando la versión lenguaje textual porque es la más apegada al original hebreo, y en esa es la que estamos trazando los versículos que hoy vamos a tocar, y vamos a arrancar con esta iglesia. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2 verso 8. ¿Qué dice ese pasaje? Primer versículo: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, y esto dice el primero y el postrero, el que tuvo muerto y volvió a vivir. Note esto: el primero, el último, el que estaba muerto y está vivo. ¿De qué se está refiriendo? ¿Qué simboliza esto? Se está refiriendo a los tributos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mencionado aquí para consolar a la iglesia de Esmirna bajo una gran persecución, bajo ese periodo de persecución. Está resaltando que así como la iglesia
en ese momento estaba siendo perseguida, Jesús también fue perseguido. Si usted lee la historia de los evangelios, usted encuentra que Jesús fue perseguido por Roma, por la religión de ese tiempo, el judaísmo, los fariseos, los saduceos y todo ese movimiento quisieron detener a Jesús, lo llevaron a muerte, lo hicieron sufrir, pero Jesús venció. Por eso es el que dice la palabra, el primero, el último, el que estaba muerto y está vivo. Y venció. Y por eso lo entendemos así. Un pasaje relacionado con esto, el profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? En el capítulo 44, verso 6. Isaías capítulo 44, verso 6. Dice esto, escuche bien. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Resaltando el profeta lo que el apóstol Juan también escribió y expresó en la carta para la iglesia de Esmirna. En el verso 9 nos conseguimos que dice, sé de tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí los manuscritos más antiguos, y es importante tener esto presente, cuando habla de tribulación quería referirse a la persecución, a eso quería referirse. En los manuscritos más antiguos, los que se consideran en Qumran, ahí habla de persecución más que de tribulación. Entonces no tiene que ver nada con el periodo de tribulación que va a tener que enfrentar los creyentes, los verdaderos creyentes del Mesías. Son dos cosas, son dos aspectos muy diferentes. Ahora, cuando indica sobre la pobreza, está hablando del deterioro de sus bienes, de sus riquezas. ¿Por qué? Porque a ellos se les levantaron un boicot en toda el área comercial, y le era difícil a ellos poder prosperar en ese lugar por la persecución que había a los creyentes de Jesús. Entonces, y eres rico, habla en referencia de que estaba cubierto de la gracia de Dios, que es como Dios lo estaba viendo. Mira, dice Efesios en el capítulo 1 que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales, parafraseándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos equipados con la poderosa gracia de Dios, que estamos equipados con la bendición de Dios, para donde tú estés, Dios se va a glorificar y no te va a abandonar. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, dice, tú crees ser pobre, pero no eres pobre, tú eres rica. ¿Por qué eres rica? Porque tienes mi gracia, tienes mi bendición. Entonces, esto es muy importante. No te consideres pobre, limitado. No. En Cristo Jesús somos ricos, estamos llenos de la gracia del Señor. El término de blasfemia que se toca en este versículo 9 se refiere a las calumnias que levantaron contra la iglesia de Esmirna. Calumnias en las cuales lo ponían por el piso el evangelio, que era mentira del Mesías, que era mentira que Cristo había resucitado, y lo cuestionaron hasta decir basta. Dice que son judíos y no lo son, otro aspecto que conseguimos en ese versículo. ¿Por qué? Porque eran ascendencia directa de Israel, pero ¿sabes qué? Espiritualmente no de la verdadera circuncisión. Y tú dirás, bueno, ¿a qué te refieres? Yo me estoy refiriendo a lo que nos dice Romanos capítulo 9, verso 6. ¿Y qué dice la palabra? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos son de Israel. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere? No todos los descendientes de Israel son israelitas, queriendo decir que aunque fueran hijos, escuche bien, descendientes de Israel, el patriarca siendo los israelíes, no por eso quiere decir que son Israel. Dios nos dice
simple y llanamente que el ser hijo descendiente de Israel, perteneciente, escucha esto, a una de las 12 tribus, no lo hace Israel. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo explica bien fácil en el capítulo 2 del verso 28 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente la carne. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y dice el verso 29, agrego esto, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que el verdadero pueblo de Dios somos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe, hemos confesado a Jesucristo, el Mesías, como nuestro Señor. Creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, que Él murió, resucitó y ahora vive en nosotros. Y que la verdadera circuncisión no era quitar el prepucio, sino aquí en nuestro corazón. El Israel al cual Dios, escucha bien esto, se está refiriendo es a un Israel espiritual, a una nación espiritual, dentro de una nación física. Escucha muy bien, esa nación espiritual no es una nación basada en una cultura, en una religión, en una genealogía, ni en una descendencia terrenal, sino que es una nación basada en una descendencia espiritual. Y ese eres tú. Voy a agregar otros aspectos bien importantes. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Búscalo, yo quiero que tú lo leas. Busca Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 para que estén claro por qué esos no eran judíos a los que se refiere Apocalipsis en el capítulo 2, verso 9, y que los difamaba la iglesia de Esmirna. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 6. Nosotros verdaderos pueblo de Dios, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabe, por tanto, que en los de la fe, ¿en quién? Los de la fe. Estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Por medio de quién? Por la fe en Cristo Jesús. Yo creo que tú saltes un poquito más allá de ese Gálatas capítulo 3. Vamos al verso 13. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Verso 14. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias, como de muchos, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús lo ha reconocido como su Señor, Salvador de su vida, es descendiente de Abraham. Recibe las bendiciones de Abraham. Tiene el derecho, por ser hijo de Dios, de ser verdadero y el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. No se trata de un territorio, no se trata de una nación, no se trata de una genealogía, no se trata de una religión monoteísta, se trata de la verdadera verdad que está en la palabra de Dios. Por eso no eran judíos los que criticaban los de la iglesia de Esmirna. Otro aspecto que se toca ahí en ese pasaje de verso 9, sinagoga de Satanás. Significa que los judíos que estaban reunidos en ese lugar llamado sinagoga se oponían cada vez más a los creyentes de Cristo y se arraigaban cada vez más en el mundo gentil, en las prácticas del mundo gentil. Y fíjense ustedes, a la cultura del usurpador, a la cultura del reino de la oscuridad. El término sinagoga, esto es muy importante, y aquí yo quiero que tú me pongas mucha atención a lo que voy a hablar. El término sinagoga es una palabra en griego. Bueno, tú la ves, tú la buscas, puedes buscarla en internet,
búscala en Google, sinagoga, viene la palabra griego sinagoge. Y, y lo que quiere darnos a entender, escucha esto, lo que quiere darnos a entender es lugar de reunión. Es entonces el nombre del lugar del culto de la religión del judaísmo. El término de judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura. Religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Entonces, estos judíos que se encontraban en Esmirna, ahora por su oposición e incredulidad, se habían convertido en verdaderamente una situación nefasta, total para el crecimiento de la iglesia de Cristo, porque de tanto crecer más bien fueron perseguidos. Para establecer el reino de los cielos, ellos lamentablemente, la iglesia de Esmirna fue catalogada en una falsedad en religión, como lo veían ellos en ese entonces, era un engaño, para ellos era un engaño, y es lo que querían venderle a los romanos que vivían en Esmirna. Por eso Juan, recibiendo la revelación de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, le puso el título Sinagoga de Satanás, sirviendo los propósitos malvados. Quiso distinguir, o sea, que no era el lugar de reunión donde se hablaba verdaderamente del Mesías, no era el lugar de reunión donde se hablaba sobre la cultura del reino, era el lugar de reunión para planificar, para destruir a la iglesia de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. La posición de los judíos, esto es bien importante, hacía que la vida allí fuera particularmente difícil, muy difícil, por la hostilidad, agresividad que se llevó en esos tiempos contra los seguidores de Cristo. A lo largo de la historia, y es importante, nos ha hecho creer que el término de sinagoga es lo que hoy conocemos como una reunión o asamblea, que también existe otra palabra en el griego que se puede agregar a esto. La palabra en griego que también se utiliza con respecto a reunión y asamblea es eclesia, que se convirtió en una palabra bien reveladora, simplemente porque interpretaba en el griego una asamblea o una reunión. Entonces, vamos a hablar un poquito de este término de iglesia porque es muy importante para que ampliemos conocimiento de lo que Dios quiere enseñarte hoy. En el Senado romano, pon muy atención a lo que te voy a decir, en el Senado romano se denominaba eclesia a una asamblea en una gran convocatoria, y en el griego y el latín era hablado en ese tiempo en el Imperio Romano, era el lenguaje de esos tiempos. La lengua materna de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es el hebreo, pero los judíos que se encontraban en Palestina hablaban arameo, es decir, hablaban hebreo, hablaban arameo, pero les tocó también aprender griego. Escucha muy bien, a algunos judíos les tocó hablar en griego y les tocó también hablar en latín. Pero el lenguaje original de nuestro Señor fue el hebreo. Y para comunicarse con los judíos que estaban en Palestina, el arameo. Ahora, los evangelios fueron escritos en griego. Esto es bien importante. Yo creo que, porque vamos a ampliar esto, la Biblia fue escrita en griego. Comúnmente llamada, la primera versión comúnmente llamada se llamó Septuaginta. La Biblia, la 70, que es lo que quiere significar eso, Septuaginta, es una recopilación del griego de los textos hebreos y arameos. Pero ¿sabes qué? Esa recopilación no era muy fidedigna.
porque venía de esos textos griegos donde nos querían poner que la palabra eclesia, que es una palabra en griego, era la palabra que se relacionaba con lo que hoy conocemos como iglesia en el español. Y nos introducieron esa palabra y en verdad cuando tú estudias la palabra en hebreo y buscas los originales manuscritos en hebreo, te encuentras que la palabra correcta es tahal. Y esa palabra, kahal, perdón, es la palabra kahal. Esa palabra significa reunión, asamblea, comunidad. Lamentablemente, no tiene que ver con el engaño que hemos arrastrado tanto tiempo, que nos han enseñado que iglesia tiene que ver con, eh, con, con iglesia, que está relacionado con iglesia. Si usted investiga esto, investígalo porque usted lo va a conseguir y yo sé que mi deseo es despertarte curiosidad. Tú no puedes afirmar todo lo que yo estoy haciendo si no lo compruebas por ti mismo y lo investigas. Cuando tú estudias la historia te vas a conseguir con todos estos aspectos. Entonces, nos quisieron introducir en esa versión 70, escrita en el griego, nos quisieron introducir todo eso y querían meter la palabra iglesia porque los traductores al castellano quisieron dar un significado fácil, relacionar eclesia, sinagoga, con iglesia. Y no es así. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú te estás consiguiendo aspectos muy, muy interesantes por ejemplo, cuando buscamos la palabra kahal en el original hebreo, la primera vez que aparece en Éxodo capítulo 35, verso 1, que dice: Moisés regresó de la cima del monte Sinaí e irradiaba la gloria del Eterno. Tan pronto como llegó al campo, él reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Esa palabra reunión significa kahal. Entonces, lo que yo te quiero enseñar hoy es que la palabra hebrea es kahal, significa asamblea, congregación y comunidad. Y que lamentablemente el término de iglesia o eclesia en el griego es engañoso debido al doble moral en la traducción. La palabra iglesia aparece en el libro de Mateo por primera vez, pero en realidad, escuche esto, en realidad la palabra iglesia no aparece en la Biblia hebrea. No, usted la busca, nunca la va a conseguir. Y al traducir los griegos quisieron darle un significado fácil de entendimiento, nos quisieron vender esto que hoy estamos viviendo, la iglesia. Una iglesia piramidal, una iglesia de un sistema religioso, y en ningún momento Cristo vino a establecer un sistema religioso, vino a establecer un reino, el reino de los cielos, y Él regresa a establecerlo permanentemente aquí en la tierra. Bien, aclarado este punto, porque era bien importante para que ustedes tengan conocimiento, vamos al verso 10 de Apocalipsis capítulo 2, que dice, este es el mensaje: no temas lo que va a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Había un coro muy antiguo, un himno, por cierto, que tenía esas últimas frases: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Lo primero que vemos acá es que el mensaje de Dios le dice: no temas lo que vas a padecer. En los manuscritos antiguos, en el hebreo, aparece: no temas de esas cosas. ¿Y de qué no van a temer? No teman ninguna cosa que van a sufrir. Nosotros hemos venido arrastrando un evangelio que nos hace pensar que nosotros somos inmunes a cualquier ataque, que tenemos una protección, que nada nos puede pasar, que nada nos puede suceder. Pero yo lo que veo aquí es que el Señor le dice: ojo, no temas. No le está diciendo: epa, no te va a venir ningún mal. No.
el Señor llega y le dice, no temas, no le ven una falsa idea, como no nos han vendido la religión, de que nosotros estamos extensos a cualquier cosa que puede venir en contra. Pero la actitud tuya y la actitud mía de lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, no temas. Y para no temer, tú tienes que estar plenamente confiado de que Dios tiene el control de todo. Si tú no estás confiado de que Dios tiene el control de todo, es muy difícil de tú mantenerte en no temer. Entonces, el temor, que es un espíritu, porque Dios no ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, siempre va a trabajar en dudar de la verdad de Cristo, en dudar para mantenerte firme. Y lo primero que el Señor le dice a la iglesia, no temas de las cosas que vas a sufrir. No le está diciendo, mira, no temas porque eso no te va a tocar a ti, no te va a tocar. Mire, vino una pandemia y todos estamos encerrados, todos. Tal vez usted puede salir, pero estás restringido en muchas cosas. No sé en qué país me estés viendo o estés aquí en Venezuela donde yo me encuentro, pero todos, todos fuimos perjudicados, todos estamos viviendo esta situación. Negros, blancos y corrijo, morenos, chinos, italianos, franceses, no importa la nacionalidad que tengas, no importa el color de piel, todos tuvimos que padecer y todos tuvimos que enfrentarnos a esta situación. Y todos tenemos, cada quien tiene un desafío. Y el Señor nos dice, epa, no temas de lo que has sufrido. ¿Y qué más le dice? Mira, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a soltar. Eso está establecido en su palabra. La iglesia va a sufrir, pero no debes temer por las razones que se te van a dar. Hoy no nos podemos reunir en los famosos templos o en los lugares, los salones donde nos podemos reunir. Entonces el Señor te está hablando de todo estos aspectos porque hay que derribar esos conceptos equivocados de que somos inmunes, que nada nos va a tocar. Puede venir situaciones, pero no debemos temer porque Dios tiene la última palabra en cada situación. No temas ninguna cosa, no solo prohíbe el miedo de servir, sino que lo somete proporcionando a nuestra alma fuerza y coraje y vigor y confianza. Dios nunca incita, escucha muy bien, al creyente con la promesa de que encontrará todo fácil y placentero en la vida. No, 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 no. Ni a la iglesia ni al creyente. Él no promete estas cosas. Es lo que te está diciendo hoy, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu escudo, yo soy tu vara, yo soy tu callado. Vengo a infundirte aliento, no temas. Seguimos hacia adelante, cumpliendo su propósito y su destino profético para nuestra vida. Después dice aquí, el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. En ese tiempo, la estrategia del acusador, la estrategia del calumniador, que es el diablo, actuó para que los judíos que se encontraban ahí los calumniaran, para que ellos se detuvieran al mensaje, a la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Fue un conflicto fuertísimo lo que vivieron la iglesia de... Fue un conflicto fuerte. Las calumnias que levantaron no fue de carne ni sangre, sino que se levantaron gobernantes, principados de la oscuridad en contra de la iglesia, que hoy en día están activos. Por eso nosotros tenemos que orar, el pueblo de Dios, tenemos que interceder, atar los poderes del diablo, atar los principados, atar las potestades, sus influencias en el mundo natural, porque hay hombres, así como hay hombres y mujeres que entregan su vida al Señor para que Él pueda obrar aquí en la tierra a través de ellos, así hay hombres y mujeres que entregan su vida al reino de la oscuridad para que pueda obrar y destruir y matar y robar aquí en la tierra. Entonces esto es muy importante entenderlo, por eso se habló de ese aspecto. Y el otro aspecto que pensé es de vosotros para que seáis probados. Muchas veces se ha cuestionado esto, si el Señor nos prueba o no nos prueba. Hay un sinfín de teorías sobre aprobado.
Pero cuando tú buscas esa palabra aprobado, viene la palabra en hebreo peirazo, perdón, en el griego, peirazo. Lo puedes conseguir en el Strong, en el diccionario Strong, peirazo. ¿Y qué es? Es un ensayo. Lo que quiere referirse Dios con esa palabra, la verdadera traducción es un ensayo. La palabra describe, escucha esto, la prueba de lealtad, la fuerza, las opiniones, las disposiciones, la condición, la fe, la paciencia o el carácter del creyente. Peirazo determina en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Entonces, esa palabra probado es la palabra peirazo. Determina en qué dirección vamos y a cuál es nuestra condición. Y para Dios esto es importante. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, para salvarse sus vidas, negaron al Señor. Negaron el Evangelio. Negaron el mensaje del reino de los cielos tan solo por salvarse. Y muchos fueron asesinados. Muchos les quitaron la vida. Entonces, esto es bien importante. Dios va a hacer un ensayo con nosotros. Dios quiere determinar en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Esa condición que describe la prueba de la lealtad, describe la fuerza, las opiniones, las disposiciones, la condición, la fe, la paciencia, es decir, todo lo que engloba y encierra el carácter del creyente. Después nos conseguimos algo bien interesante. Y tendréis una tribulación de 10 días. Una tribulación de 10 días. Muchos dicen que esos 10 días es el periodo de tiempo de la gran tribulación, que habla más adelante en Apocalipsis. Pero eso no tiene que ver nada. Lo que simboliza esos 10 días tampoco es la persecución de Nerón, porque en ese tiempo no era Nerón que estaba gobernando, aunque Nerón persiguió a muchos cristianos, a la iglesia. Era Antonio Pío en ese tiempo, en la era Diocleciano. 10 años se trata de la brevedad. Esto es lo que simboliza, esto es lo que representa, la brevedad de la duración de la persecución. Evidentemente se convierte en un motivo de consuelo. ¿Por qué? Porque no es algo que va a permanecer perpetuamente, sino va a ser algo breve. Y es lo que simboliza el número 10. Y es lo que simboliza los días, 10 días, que va a ser breve. 10 días, escuche bien, yo quiero que usted me entienda lo que Dios quiere hablarle. Significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve y tiene su comienzo definido y el fin también. A eso es lo que se refiere 10 días. Y Dios se mantendrá en absoluto control de la situación, porque no es que se soltaron los diablos de Yares o los demonios o el mismo infierno y discúlpeme la expresión, y Dios te dejó como bien puedas, bueno, ve a ver qué vas a hacer en esos días. No. Dios siempre tiene control y absoluto control en todo. Entonces, por eso yo te hablaba que el dolor es parte de la vida. Pero nunca es agradable sufrir, y eso es algo entendible, sin importar las causas que estén generando el dolor. La iglesia de Esmirna, por eso es su significado, por su fe y su perseverancia en medio del sufrimiento, Jesús, nuestro Señor, a través del apóstol Juan, la animó a tener, escuche esto, una mente que no tiene por qué temer al futuro. ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Y qué va a suceder? No tiene miedo al futuro, sino permanece fiel en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones.
el libro de Apocalipsis no es para causar miedo y temor, porque en estos tiempos estamos viendo que mucha gente habla del Apocalipsis, mucha gente sube video del Apocalipsis, muchos están leyendo Apocalipsis y viven con una zozobra, será en los tiempos finales. Sí, estamos en los tiempos finales, es el inicio de los tiempos finales, es una realidad y lo vamos a ver más adelante. Pero permanezca con una mente confiada de que Dios tiene el control. Tiempos difíciles pueden venir, ocasiones difíciles, sí, pero no permita que esos tiempos difíciles o esas ocasiones te aparten de Dios. Más bien procura fortalecer tu fidelidad al Señor. Y cerramos esta carta a la iglesia con el verso 11. El que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a la iglesia. El que venza, dice aquí, verso 11 del capítulo 2, no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí se hay una promesa. El que venza, el que permanezca fiel, no va a sufrir la muerte segunda. Los que ganen victoria vivirán para siempre, porque eso es lo que está prometiendo nuestro Señor. Cuando hablamos de morir la segunda muerte, es ser enviado desde el trono del juicio al infierno, como más adelante aparece en el capítulo 20, verso 14, que lo vamos a tocar, al lago del fuego. La segunda muerte es descriptiblemente peor que la primera muerte, de las agonías y todo lo que va a pasar en ese momento. La muerte eterna, es decir, ya la consumación total del ser de la persona. ¿Y quién va a sufrir eso? Oye, aquel que no se mantuvo firme, aquel que no vivió acorde a la voluntad de Dios. Y no es para meterte temor, sino para que te afirmes en el Señor y puedas apartarte y puedas conectarte hoy a través de esta palabra, que Dios te está dando una oportunidad, porque si estás escuchando esto es porque Dios te está dando una oportunidad. La segunda muerte, estamos hablando del lago de fuego, la muerte, esa segunda muerte es aplicada para los perdidos, para aquellos que nunca aceptaron al Señor, para aquellos que nunca quisieron recibir al Señor, sino cuestionaban, criticaban, se burlaban y entorpecían el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. A eso se refiere. Y para concluir y terminar, Esmirno, como te dije al principio, significa mirra. Y esta iglesia en ese tiempo produjo su dulce perfume, pero fue golpeada por la persecución. La mirra usaba embalsamar cadáveres, ¿sabías tú? Y era un ingrediente en el aceite de la santa unción. Así es esta iglesia, así va a ser este creyente de estos tiempos que estamos viviendo. Concluyo, el mensaje de la iglesia de Esmirno, dado por Dios, por Jesucristo, al apóstol Juan, esa profecía, es que debe permanecer fiel. Ese es todo el mensaje, el centro del mensaje. Fiel a pesar de los sufrimientos, porque Dios está en control de toda la situación. Escuchen muy bien, y sus promesas son confiables. Y quiero agregar esto, Dios no promete porque su palabra es ley. Dios cumple, Dios lo establece. Si lo dijo, lo cumplirá. No promete. Dios, mire, ante la fundación del mundo ya lo determinó para nuestra vida. Por eso, bien importante tener, Jesucristo nunca ha dicho que el serle fiel evitaremos problemas. Esto es otro punto bien importante, sufrimiento y persecución. Jamás. Yo me pongo a analizar, y si usted un poquito analizara, busque la historia de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, fueron muertos los apóstoles. El único que no murió fue el apóstol Juan, que no le cortaron la cabeza como a muchos, no lo crucificaron al revés, mucho porque no se sentían dignos de ser crucificados como fue crucificado Cristo. Nuestro mismo Señor fue perseguido, sufrió, lo mataron, lo golpearon. Ese evangelio de que no podemos ser perseguidos. Ojo, yo no estoy diciendo que, bueno, estás viviendo un evangelio religioso, que el diablo te golpea, que te da... No, entiéndame.
Hay cosas que vamos a tener que enfrentar y que Dios no va a evitar, que es parte de tu proceso en el crecimiento. Yo no te puedo pintar un evangelio que nos han vendido. No, no, entrégate al Señor como que, sí, listo, y ya nunca más a tener problemas. Más son los problemas que van a suceder, más son las dificultades que van a venir, más son los desafíos que vas a sufrir. Entonces lo que yo quiero que tú entiendas y lo que el Señor le está haciendo entender con esta carta es que Cristo Jesús nos está prometiendo, porque seamos fieles a Él, no vamos a sufrir y no vamos a vivir persecución. Despierte, despierte de ese sistema religioso que lo ha engañado tanto tiempo. Y que no, usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si ofrendo, y me suceden todas estas cosas. Tienes que examinar y entender. Hay lucha y desafío, pero en todas Dios tiene el control y en todas te va a dar la victoria si estás alineado al propósito del reino de los cielos. Solo entonces nuestra fe resultará genuina. No hay otra forma de comprobar si tu fe es genuina. No hay otra forma de que Dios tiene para comprobar si le has creído, si permaneces fiel. Permanecemos fieles cuando mantenemos la mirada en Cristo, el autor de la fe, y en sus promesas presentes y futuras establecidas en su palabra. Y insisto, Dios no habla de promesas, sino de cumplimiento. Cuando tú lees Isaías 53, habla del pasado, ya lo hizo. Ya todo lo que Dios tenía que hacer lo hizo. Entonces, de eso se trata esta carta. Espero que esto te sirva para reflexionar. Y quiero invitarte ahora, tú que me estás viendo por primera vez, entrégale tu vida a Jesucristo. Porque este es el propósito, conectarte con el reino de Dios, no conectarte con un hombre, sino conectarte con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien sí te promete una vida eterna, una vida con Él permanentemente, si te mantienes conforme a su voluntad y a su designio y a su propósito. Entonces quiero invitarte en esta hora, vamos a orar, prepárate para que oremos. Tú que me estás viendo por primera vez, que tal vez nunca habías escuchado estas cosas, quiero que hagas esta oración si quieres entregar tu vida a Jesucristo. Cierra ahí tus ojos y repite conmigo: Padre, que estás en los cielos, creo en mi corazón lo que he escuchado y hoy confieso con mi boca que Jesucristo, quien murió y resucitó, lo confieso como el Señor de mi vida. Te doy gracias. Gracias por aceptarme y por conectarme a ti. Por esta oración ya eres un hijo de Dios. Por esta oración tu perspectiva de vida cambia y tu mentalidad va a cambiar, porque desde ahora adelante va a morar el Espíritu Santo dentro de ti. Yo quiero orar también por aquellos que conocen del Señor, por aquellos que están viviendo situaciones fuertes en estos tiempos. Tal vez te falta dinero, tal vez tienes problemas matrimoniales, tienes problemas con tus hijos, estás postrado en una cama enfermo, tal vez no ves futuro. Yo quiero orar por ti hoy. Tal vez te sientes débil y cansado. Hay dudas en tu corazón. Y todo Dios quiere disipar y Dios quiere orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces a cada hombre, cada mujer que me está viendo, Padre. Cada familia, cada joven, cada niño. Padre, ministrale ahora. Señor, toda situación que estén viviendo, Señor, sabemos que tú nos estás direccionando y tú tienes control de cada situación. Toda obra que el enemigo ha querido hacer, el usurpador, el engañador, por desviar nuestra fe de ti, Padre, hoy sea derribado. Yo declaro sanidad para el que está enfermo. Levántalo de ese estado de postración, Señor. Yo declaro libertad para aquel que está cautivo, oprimido, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, aquel que no ve futuro, Padre, mira su situación matrimonial, familiar, con sus hijos.
Padre, derrama de tu presencia de una manera especial y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Yo desato, Señor, el poder del reino. Yo desato ahora la justicia del reino, Padre. Aquellos que me están viendo a través de este video, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús el cambio y la transformación de su vida en esta hora, Padre. Señor, glorifícate, Padre. Que ellos puedan ver que el que persevera y se mantiene y vence, Señor, obtiene, Padre, la bendición tuya, Señor, de la vida eterna en Cristo Jesús. Ya hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo para esta vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias una vez más por habernos escuchado. Seguimos estudiando el libro de Revelaciones, donde Dios te está dando una palabra y sé que te está haciendo crecer espiritualmente. Y si te gustó este mensaje, por favor, dale like abajo en la manito y deja tu comentario. Dios te bendiga y te guarde. Estamos en contacto. Gracias.